maestros muy valiosos, muy importantes y sobre todo muy buenos y excelentes músicos acerca de un tema muy importante como es la teoría musical y la armonía. Y lo mejor, el tema va aplicado. Entonces vamos a invitarlos a que llevemos esta presentación y veamos primero este pequeño video. Jonathan, te interrumpo, el video no se está observando. No se está viendo el video, Jonathan. Listo. Dime. Para que puedas volver a poner el video, que no se está viendo la pantalla, se ve la webconferencia. Se siguió viendo la webconferencia. Perdón, deben un segundo, vamos a parar y vamos a volver a compartir entonces de nuevo. ¿Dónde está? Ok. Listo. En este caso ya están viendo, me confirman por favor por audio que sí se esté viendo la pantalla. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, veamos de nuevo. Veamos este video entonces. Perfecto, y entonces como lo decía el video, pues hoy es el taller de aplicación práctica de los elementos teóricos desde la armonía. Es un taller totalmente virtual y contamos hoy con la participación del maestro Luis Alberto Ramírez. Su hoja bastante grande, ha tenido un gran recorrido musical. Los invito a que visitemos su página web, luisalbertoramirez.com/bio, para que revisen todo acerca del maestro, su recorrido y pues conozcan un poco más de él. El maestro Ricardo Andrés Londoño es un músico bogotano, maestro en artes musicales con énfasis en interpretación. Se ha destacado a nivel nacional como solista de tiple, guitarrista y cantante. También como compositor de obras para diferentes formatos instrumentales. Se ha desempeñado como productor musical, gestor cultural y docente de música con una experiencia de más de 20 años. Ha hecho parte de agrupaciones musicales como Colombita, Fiesteros de Boyacá y Dueto Caminos, con los que obtuvo premios a nivel nacional en los distintos concursos de música del área andina colombiana. Y también va a estar con nosotros la maestra Daniela Hernández. A continuación la agenda pues es la presentación por mi parte y después seguirá con nosotros los tres maestros. Al finalizar tendremos una serie de preguntas que cada maestro pues lo manejará y lo estaremos viendo, y al cierre volveremos con escucharte. Antes de dar inicio al taller, quiero también que veamos este pequeño video que hemos estado teniendo presente de un evento muy importante que viene para nuestra escuela y programa de música. Y como lo dije antes de dar inicio, tener muy presente que vamos a tener un congreso, el primer Congreso Nacional de Música, y deben estar preparados. Entonces, para dar inicio, invito a los maestros encargados, a la maestra Daniela, al maestro Ricardo, al maestro Luis y creo que al maestro Jaime, para que demos inicio al taller. Muchas gracias.
Aló, sí, buenas. Hola, maestro, no lo escuchamos. Ya lo escuchamos, maestro Luis. Listo, perfecto. Bien, entonces damos inicio. Bueno, antes de comenzar con los profes panelistas, pues bueno, un placer a todos, todos los que nos acompañan hoy. La idea es precisamente hacer un pues un acercamiento muy pequeño, pues vamos a mirar hasta dónde lo podemos alcanzar, de las aplicaciones que ustedes están viendo en los diferentes niveles de los cursos de armonía, como tiene que ver con, bueno, con las triadas, con la utilización de los acordes, pero siempre desde una manera, o en este caso, desde una manera, pues, de aplicación. ¿Cómo es el comportamiento aplicativo y una serie de criterios que ustedes pueden tener en cuenta eh, para comenzar a estudiarlo y que puedan fluir y que se den cuenta que todo lo que están viendo en armonía tiene una aplicación directa desde el punto de vista instrumental y desde el punto de vista compositivo y arreglístico, porque vamos a trabajar de esas maneras. Una cuestión pues importante, digamos que hablando en el diseño del taller, tomamos la decisión de utilizar ciertas aplicaciones tanto en guitarra, pues digamos se puede dar mucho material en guitarra, por una razón particular, y es que los diapasones como el cuatro llanero, el ukulele, tienen como un comportamiento de afinación similar al de las cuatro primeras cuerdas de la guitarra, y pues digamos que abarca distintos tipos de posibilidades. Y obviamente, pues vamos a utilizar el bajo eléctrico, uno, porque no sé tocar guitarra, dos, porque la mayoría de nosotros somos bajistas, y tres, porque el bajo es quizás el mejor instrumento que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, por esa razón también decidimos mostrarlo en el bajo eléctrico. Mentiras. Entonces, con esto damos inicio. Quisiera pues que pasen y comencemos los panelistas invitados, a los profes. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo. Mi nombre es Ricardo Londoño y vamos a iniciar con una contextualización importante para comprender lo que se va a abordar más adelante en el desarrollo del taller. Entonces, vamos a revisar el tema de el acercamiento al diagrama específico de la guitarra, ¿sí? Posteriormente, triadas, inversiones y algunas conceptualizaciones de drop y voicing. Si me colaboran, por favor, con la presentación. Listo. Entonces, este material para el gráfico en guitarra, básicamente lo que busca es comprender el diapasón y las formas en las que muchas veces se nos presenta para entenderlo. Básicamente hay tres formas de encontrarnos con diagramas, dos de forma horizontal y una de forma vertical. Esta, que es una forma que puse como una forma, vemos un diapasón que podemos leer de derecha a izquierda, ¿sí? Y la organización de cuerdas de la primera a la sexta. Por favor, continuamos. En el diagrama B, entonces es una orientación vertical. Personalmente yo lo uso en los cursos sobre todo para relacionar acordes, ¿sí? Pero cualquiera de ellas son viables. Y la siguiente, el diagrama C, que es una lectura de izquierda a derecha, en donde la primera cuerda está en la parte superior y las están en la parte inferior. Esta es una de los diagramas que yo considero más parecidos a la experiencia interpretativa, ¿sí? Realmente cuando uno mira por encima del diapasón está más o menos teniendo esta perspectiva de diagrama. ¿Continuamos? Bueno, ahora es importante que estos diagramas, independientemente de cómo lo leamos, aquí está ubicado la lectura de izquierda a derecha, ¿sí? Y está la relación que tiene nota a nota sobre cuerda en el pentagrama, ¿sí? Es bien necesario que ustedes vayan teniendo estos materiales en donde pueden, que esto funciona como un índice acústico, ustedes pueden ir a hacer la consulta y tener una mejor ubicación de las notas o de las posibilidades de nuevas digitaciones según lo que
les posibilite aquí el índice acústico. Ahora, el concepto de triada, ¿sí? Es importante pues traerlo a colación porque vamos a trabajar sobre esos aspectos en el taller. Y básicamente la triada es un acorde de 3 notas superpuestas armónicamente, pero que tienen entre sí intervalos de terceras, ¿sí? Y estas terceras pues varían entre tercera mayor y tercera menor según el tipo de triada que vamos a revisar. Continuamos, por favor. Entonces, aquí en los tipos de triadas tenemos 4, básicamente, que son la triada mayor, triada menor, triada disminuida y triada aumentada. Entonces, cada una de ellas tiene una característica, ¿Quién estaba en un profe con un compañero? una característica específica Ok. en su construcción, en su estructura. En el caso de la triada Está mayor, calenda. tenemos, No, no. porfa, por ahí Usted cerramos tiene el micrófono, ahí alguien... Oiga, pa. ¿Listo? Entonces, retomando, triada mayor, que tiene una estructura entre sus 2 primeras notas de tercera mayor y las 2 segundas tercera menor. La triada menor, que aquí hay un error, esto es tercera menor y tercera mayor. De hecho, quedaron todas así. Y la triada disminuida es tercera menor y tercera menor, y triada aumentada son 2 terceras mayores. Hay que hacer esta corrección en las diapositivas para hacerles llegar a ustedes esta información con la información tal cual. Si revisamos en el pentagrama lo que está escrito aquí, ya están las notas, por ejemplo, en este ejemplo de Do mayor, donde está la superposición de terceras, ¿sí? El cifrado, ¿sí? Podemos hacer el cálculo de la tercera mayor entre Do y Mi, que serían 4 semitonos, y la tercera menor entre Mi y Sol, y lo que pasa ya en el siguiente acorde, que es Do menor, en donde tiene doble, pues estoy ubicando la doble posibilidad de cifra, porque aquí en nuestro programa, pues sugerimos utilizar el Do menos, como una forma, pues, para facilitar también la lectura. El siguiente acorde es el Do disminuido, donde se ve la superposición de las 2 terceras menores, y el Do aumentado, en donde está la superposición de las 2 terceras mayores. Continuamos, por favor. Frente a las inversiones, partimos de que tenemos un acorde en un estado fundamental y que a este estado se conoce como una exposición de 5-3. ¿Por qué se llama 5-3? Sencillamente nosotros hacemos un cálculo entre la nota más grave, en este caso el bajo, el Do, que es la tónica fundamental, y por ejemplo la instancia que está con la voz superior, es un intervalo de quinta, y si vemos el intervalo que está entre el Do y la voz intermedia, pues es un intervalo de tercera, entonces por eso es 5-3. En el siguiente, en la primera inversión, lo que pasa básicamente es que el bajo ahora está en la voz superior, dejando como nota más grave, en este caso la tercera del acorde, ¿sí? Seguida de la quinta, y si miramos, por ejemplo, la relación que hay entre el Mi y el Do es una sexta, y entre el Mi y el Sol es una tercera, por eso el nombre es de 6-3. ¿Listo? La segunda inversión, entonces ahora está el quinto grado en el bajo, ¿sí? O en la nota más grave, y volvemos a mirar la relación que aparece allí entre las notas. Entonces, del Sol al Mi una sexta y entre el Sol y Do una cuarta. Si se observan el cifrado, pues sigue siendo un acorde de Do mayor, pero en este caso con bajo en Sol. En la diapositiva anterior pasaba lo mismo, pero entonces con bajo en Mi, que es la primera versión. Ahora, vamos a hablar un poco del término del voicing, ¿sí? Que es un término que define pues, los desplazamientos que sufren las voces en un mismo acorde, ¿sí? Y entonces, esto está relacionado con lo que son las disposiciones de esas voces, de la estructura.
Vamos a mirar aquí unos ejemplos. Por ejemplo, está el acorde de Sol Mag 7, ¿sí? 1, 3, 5 y 7. Aquí ya estamos hablando de un acorde de 4 notas. Y vamos a ir viendo cómo en los siguientes compases este mismo acorde, pues entonces va sencillamente a tener un cambio en la organización de sus voces. Si nos fijamos en la primera inversión, entonces ya está desde la tercera del acorde, desde el si, y se mantienen las tres voces siguientes, el de si, re, fa sostenido y la tónica en la parte superior. La siguiente inversión, entonces ya vemos que está con el bajo en la quinta, y en la siguiente, en la tercera inversión, ya con el bajo en la séptima. Entonces aquí es el mismo acorde, pero está sufriendo pues unos cambios, un cambio de disposición en sus voces. Continuamos, por favor. Ahora, hay unas disposiciones diferentes, por ejemplo, a estas que vimos, y a ellas las denominamos drop. Entonces, hay 4 tipos de drops, que son el drop 2, drop 3, drop 4 y drop 2/4. En la guitarra, el drop 4 y el drop 2/4 tienden a ser complejos a nivel interpretativo porque a veces extienden pues, las posibilidades de la mano o sencillamente deben realizarse con cuerdas separadas y este ejercicio a veces es riesgoso en el momento interpretativo. Continuamos, por favor. Aquí está un ejemplo de lo que son los drops. Entonces, básicamente el drop, lo que pasa es que en el drop uno deja caer una de las voces una octava. En el caso del drop 2, la la segunda nota de arriba hacia abajo la dejamos caer una octava. En este caso, que es un do más 7, dejaríamos caer lo que es la quinta, ¿sí? En el caso del do 3, entonces es la tercera nota, ¿sí? De forma descendente, la que se deja caer una octava. Y en el caso del drop 4 sería la tónica octavándola. Para el caso del do 2/4 es tónica y quinta que caen una octava. No sé si alguno de los maestros desea hacer algún complemento a esta información. Listo. Entonces, pues Yo, qué pena, Ok, es que vale. tengo 10.000 botones para aprender el sonido. Yo sí quería sumar aquí una cosa y es, bueno, más adelante vamos a hacer un ejemplo de esto. Esta información es muy práctica y ustedes la van a ver en los cursos de la carrera. Sin embargo, bueno, aquí hay dos cosas que aclarar. Todos venimos de formaciones muy diferentes y digamos que la idea es que comencemos a ponernos de acuerdo sobre todo con la utilización de ciertos términos. Y vuelvo y le digo, no es un error, uno encuentra muchos libros que están notados de ciertas maneras, pero es muy bueno que uno se entre a discutir la razón de la utilización de los ciertos términos y dos, mirar que esos términos no nos confundan con otras cosas. ¿Qué sucede? Por lo menos si nosotros vemos el ejemplo número 4, donde tenemos un drop 4, lo que sucede con ese do max 7 es que la fundamental del acorde se baja una octava. Aquí a qué hago referencia, a que hablemos en caso del acorde suelto, hablamos de fundamental más no de tónica. ¿Por qué? Porque ese do max 7 puede ser el cuarto de la tonalidad de sol y la tónica o de todo, es decir, no podemos tener una tónica en un solo acorde, entonces para que nos acostumbremos a hablar y para que podamos no confundirnos después con la utilización del concepto tónica en términos de progresiones armónicas y eso, siempre hablamos de la fundamental del acorde. Entonces, simplemente esa anotación, ¿listo? Voy a decorar con esta crema. Vale, muchísimas gracias, maestro Luis. ¿Puedes ahí la administradora apagar súper bien los micrófonos? Ya los silencio. Listo, entonces, por favor, pues ya continuamos. Listo. Aquí damos paso al maestro Jaime para la explicación.
práctica de la construcción. Maestro Jaime, se escucha un poco bajo. ¿Aló, me escuchan ahí? Ahí. Muchísimo mejor, maestro, gracias. Continúe. Listo, perfecto. Entonces, como decía el maestro Ricardo, vamos a mirar de manera práctica la construcción de las triadas, tanto en el piano como en la guitarra, y las inversiones, digamos, para que nos quede claro, digamos, esas dinámicas. Y vamos a utilizar, como les decía, este material en el que aquí se disponen diferentes tipos de agrupaciones de cuerdas. Aquí la primera, segunda, tercera, la segunda, tercera y cuarta, la cuarta, quinta y sexta, cuarta, quinta y sexta, y para hacer el mismo acorde en diferentes grupos de cuerdas. Como decía el profe Luis, hay instrumentos en los que es muy usual tener las agrupaciones de las 4 primeras cuerdas de la guitarra. Entonces, miremos en esta manera. Aquí nos vemos la tónica, lo que decía el maestro, la nota fundamental del acorde, está en rojo, la tercera y la quinta. Entonces, si miramos los sonidos de estas 3 posiciones, nos generan en el pentagrama esta ubicación. Las mismas 3 posiciones diferentes nos generan los mismos sonidos. Esta ya nos genera una octava más abajo. Vamos a mirar cómo sería en la guitarra, para mirar que ustedes lo hagan también de manera práctica en la casa. Voy a activar un momento aquí la cámara. Denme un segundo, por favor. No sé si se activó. Desactiva compartir pantalla y activa solo la cámara, que es mejor. ¿Cómo? Desactiva compartir pantalla y activa solo la cámara. Pero no puedo hacer las 2 cosas al tiempo para que miren el ejemplo y creo que sí. Aló. ¿Ahí me están viendo? Sí, profe, ahí te vemos. Listo, entonces miremos el ejemplo de arriba hacia abajo. En las 3 primeras cuerdas, en la primera, la segunda y la tercera. Entonces nos dice que el acorde está en fundamental, en su posición de 5-3, ¿cierto? Fundamental. Entonces está do, mi, sol, ¿cierto? Pero esos mismos sonidos los encontramos aquí también. Aquí. ¿Cierto? Do, mi, sol. Esos mismos sonidos también los encontramos acá. En el mismo rango que se escribe en el pentagrama, están agrupados. Y esta misma posición, que es la misma de la tercera gráfica, pero una octava más abajo. Entonces esa la tenemos como la posición fundamental. Luego nos dice que los acordes podemos invertirlos. Entonces nos quedaría el sonido más bajo, la tercera nota. Entonces, ¿cómo lo haríamos en las primeras 3 cuerdas? Nos quedaría en esta posición. Mi, sol, do, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría en la otra posición? De esta manera. ¿Cómo nos quedaría en nuestra otra posición? Nos quedaría acá. Perdón. Acá. ¿Cierto? Entonces, esa es la inversión 6-3. Como vemos, las 2 primeras sonidos que toque, las 2 primeras posiciones que toque son el mismo sonido. Estas 2 ya son una octava más abajo. Ahora miremos la inversión 6-4, ya cuando nuestra quinta del acorde pasa a estar en el sonido más bajo. Entonces, en las 3 primeras cuerdas sería de esta manera. ¿Sí? Sol, do, mi. En las otras cuerdas sería de esta manera. ¿Cierto? Y en nuestras cuerdas 3, 4, 5 sería de esta manera. Perdón. En las sol, do, mi. O acá. Estas me suena una octava más abajo, pero es la misma posición. ¿Listo? Entonces, básicamente, vamos a dejarles digamos, de insumo de material para que ustedes estudien con ese material, para que miren los acordes triádicos en su estado fundamental, en su primera inversión, en su segunda inversión, en todas las agrupaciones de cuerdas distintas. Por ejemplo, ustedes cogen el primer sistema, entonces mirarían que fundamental, primera inversión y segunda inversión. De esa manera también estudian los demás acordes. Entonces,
de esa manera estudian cada uno de los tres de los acordes, miran, simplemente relacionan en cada cuerda dónde está mi tónica. Por ejemplo, vemos que en la primera cuerda, en las tres primeras cuerdas, si estoy en fundamental, mi tónica está en la tercera cuerda, pero si estoy en primera inversión, la tónica pasa a estar en la cuerda 1. Si estoy en segunda inversión, la tónica pasa a estar en la cuerda número 2. Entonces, este material es como para que lo estudien en la casa. Ya les dimos la indicación de cómo entender las gráficas y de pronto cómo hacer, digamos, esos ejercicios de práctica de inversiones de triadas. Ahora vamos a mirar, bueno, están también las agrupaciones de cuerdas en menores, ¿no? También para estudiarlo. Es prácticamente lo mismo. Saben que se escribe, aquí aclaramos un bemol 3, diciendo que la tercera es menor, ¿cierto? La tercera de este acorde es menor, entonces es un acorde menor. Aquí, ¿cierto? Aquí y aquí. Entonces, básicamente, estudiemos estos ejercicios. Les dejamos el material compartido después de finalizar el taller. También están los acordes disminuidos. También podemos observarlo en todas las agrupaciones de cuerdas y en sus inversiones. Siguiendo el siguiente punto, vamos a mirar ahora cómo enlazamos esos acordes. Ya sabemos cómo se conforman los acordes en la guitarra o en el piano, y ahora vamos a mirar cómo hacemos para enlazar ciertos acordes para que haya una conducción de voces, o sea, una conducción en las que se utilice una llamada economía de movimiento, en las que los sonidos que sean iguales o que sean los mismos se mantengan y se muevan los otros. Por ejemplo, acá vamos a enlazar unos acordes de sexta. ¿Qué quiere decir de sexta? Vamos a ubicarnos dentro de la tonalidad. Estamos en do mayor, ¿cierto? Si nuestro sonido 1 es do, la sexta, empezamos a contar hasta 6. Do, re, mi, fa, sol, la. Es nuestro sonido 6. Entonces nos va a generar un acorde de sexta que es un acorde menor. Pero ¿cómo lo hacemos? Empezamos a subir nuestra quinta del primer acorde hacia arriba. Y nos queda la fundamental del acorde siguiente, de nuestro acorde de sexta. Como vemos acá, si el sol está acá, lo subimos y nos genera un la. Si el sol está acá, lo subimos y nos genera un la. Si el sol está aquí, lo subimos y nos genera un la. Los demás acordes están en común. Entonces estaba el mi en común, estaba el do en común aquí, y se dejan quietos. Entonces podemos concluir lo siguiente, que los enlaces por sextas tenemos nuestro acorde 1 y subimos la quinta de ese acorde hacia la fundamental del acorde de sexta. Las dos notas que se mantienen en común, que están en común, se dejan quietas. Entonces, con base en ese principio, vamos a mirar, digamos, en la guitarra cómo sería y en el piano cómo serían de manera práctica esos enlaces. Como vemos aquí, estamos en un fundamental, do, mi, sol. Nos va a generar que la quinta de ese do, mi, sol se mueva hacia arriba. O sea, como vimos, se mueve hacia arriba y nos va a llegar a un la. Entonces nos genera esta posición y nos genera automáticamente una inversión. Si estaba en fundamental, nos va a generar una inversión 6-3. Entonces vamos a mirarlo cómo se hace en la guitarra. Ya sabemos que el acorde fundamental lo hacemos acá, ¿cierto? Do, mi, sol. Simplemente movemos la quinta, que es el sol, y la movemos hacia nuestro acorde, hacia nuestra nota siguiente. Como estamos en do, no hay alteraciones. Nuestra nota siguiente después del sol es el la. Entonces nos quedaría do, mi, sol, y nuestro enlace de sexta nos quedaría do, mi, la. ¿Cierto? Do, mi, sol, do, mi, la. Entonces, eso mismo podemos hacerlo también como vimos anteriormente en los otros registros de las cuerdas. Por ejemplo, aquí estamos en el mismo enlace de do a la menor, pero estamos en la cuerda número 2, 3 y en la 4. Entonces tenemos do, mi, sol, y movemos nuestra quinta, que nuestra quinta está en esta posición, el sol, y nos genera el la. Si tienen una guitarra, pueden irlo haciendo ahí para mirar cómo es la dinámica. Y vamos a mirar entonces cómo sería en la cuerda en las tres agrupaciones primeras. Entonces tenemos nuestro acorde do, mi, sol, y subimos la quinta de ese acorde, la primera del siguiente, o sea, a la, do, mi, sol, do, mi, la. De esa manera enlazamos los acordes de sexta, teniendo en cuenta que la quinta del primer acorde suba a la tónica del siguiente. Como vemos aquí, también podemos hacerlo en inversiones.
pero ya, digamos, si estamos en primera inversión, nos va a generar un acorde de sexta en segunda inversión. Entonces, si nos devolvemos aquí un momentico a la parte principal, podemos deducir también la siguiente apreciación. Cuando estoy en estado fundamental, mi acorde siguiente va a ser en primera inversión. O sea, estoy en 5-3, me va a generar 6-3. Si estoy aquí en mi primer acorde en 6-3, me va a generar una inversión de 6-4. Y si estoy aquí en 6-4, me va a generar un acorde en fundamental, en 5-3. Vamos a mirar un momentico eso mismo que acabamos de hacer en la guitarra, lo vamos a mirar en el piano para que también quede una comprensión desde la especialidad del piano. Entonces voy a compartirles aquí el piano virtual y vamos a mirar también lo mismo. Tenemos nuestro do, mi, sol, ¿cierto? Que dijimos que subía la quinta hacia la primera del siguiente acorde. Se lo subimos diatónicamente hacia el la. Do, mi, sol, do, mi, la. Si estoy en fundamental, voy a 6-3. Ahora, si estoy en 6-3, mi, sol, do, entonces lo mismo, subo la quinta del acorde hacia la siguiente nota, que será la fundamental del enlace sexta. Entonces me genera una inversión 6-4. Mi, sol, do, mi, la, do. Ahora, si estoy en 6-4, sol, do, mi, lo mismo la quinta del acorde me sube a la primera del siguiente y me queda, estando en 6-4, me queda en fundamental. Básicamente esos son los enlaces por sextas. Listo, vamos a continuar para hacer el ejercicio práctico que también, 2 segunditos, aquí les comparto de nuevo. La presentación. Bueno, vamos a, como ven, aquí les damos todos digamos, los enlaces para que lo miren tanto en el piano como en la guitarra, para que hagan ese ejercicio de enlace de acordes. Bueno, aquí están lo que les acabo de explicar. Se enlazan también. Hay un enlace particular que llega a un disminuido. Ese enlace se presenta en la tonalidad mayor en el séptimo grado y en la tonalidad menor en el segundo grado. Cuando el enlace de sexta me genera un disminuido. Ahí también lo pueden practicar y digamos el ejercicio práctico es el siguiente: enlazar dentro de la tonalidad de do mayor o cualquier una tonalidad por sextas. Entonces, con la sexta de do, la, de la sexta de la, fa, y lo armonizan dependiendo de la tonalidad. Entonces me queda do mayor, la menor, fa mayor, re menor. Aquí me queda si disminuido, aquí me queda sol mayor de nuevo, aquí me queda mi menor y aquí me queda otra vez do mayor. Vamos a mirar en la práctica cómo sería eso, digamos, en la guitarra. Vamos a utilizar entonces las primeras cuerdas de la guitarra para mirar eso. Entonces, básicamente eso. Vamos a hacer lo mismo en el piano. Entonces voy a compartirles aquí el piano para que hagamos lo mismo en el piano, teniendo la comprensión de lo que acabamos de decir. Si estamos en do, subimos nuestra quinta al siguiente acorde. Nos queda la menor. Ahora estamos en la menor. La, do, mi. Subimos la quinta hacia el siguiente acorde, hacia la siguiente nota. Nos queda fa. Estamos ahora en fa. Subimos la quinta, fa, la, do, o sea esta, a la siguiente nota. Nos queda sol. Estamos en sol, sol, si, re. Re, fa, la. Subimos la quinta hacia la siguiente nota. Nos queda el si disminuido. Estamos en si disminuido, si, re, fa. Subimos la quinta a la siguiente nota. Nos queda sol mayor. Estamos en sol mayor, sol, si, re. Subimos la quinta a la siguiente nota. Nos queda mi menor. Estamos en mi menor, mi, sol, si. Subimos la quinta a la siguiente nota. Y terminamos nuestros enlaces de sexta.
Entonces nos quedó ese ejercicio que acabamos de presentar acá. La idea es que lo practiquen también comenzando en cualquier inversión. Aquí lo comenzamos en fundamental. Pueden empezarlo también en otra inversión. Lo mismo. Tenemos nuestro acorde, do, mi, sol. La quinta pasa a la siguiente nota. Nos genera nuestro acorde menor de la menor. Buscamos la quinta de ese acorde, la, do, mi, y lo subimos a la siguiente nota. Nos genera el fa mayor. Estamos en fa, fa, la, do. Buscamos la quinta de ese acorde, lo subimos a la siguiente nota, re menor, re, fa, la quinta de ese re menor, lo subimos a la siguiente nota, si disminuido, estamos en si disminuido, la quinta del si disminuido, lo subimos a la siguiente nota, sol mayor, sol, si, re, la quinta de ese sol mayor a la siguiente nota, mi menor, la quinta de ese mi menor, si, terminamos nuestros enlaces de esta, otra vez al do mayor. Bueno, de esa misma manera vamos a mirar otros tipos de enlaces. Los vuelvo a compartir aquí la presentación, 2 segundos. Ya vimos los enlaces de sexta, ahora enlaces por tercera. Entonces también en esos enlaces por tercera hay una particularidad, igual que el de sexta, tienen 2 notas en común, que como lo dije anteriormente se dejan quietas. Y esta es la inversa del acorde de sexta. Ahora la fundamental del primer acorde me baja y se convierte en la quinta de mi segundo acorde. Entonces miremos aquí la gráfica de momento. Estamos aquí en re menor, re, fa, la. Entonces dijimos que la fundamental ahora baja a la siguiente nota diatónica de nuestra tonalidad. En este caso no hay alteraciones, por eso nuestra siguiente nota más baja sería del re al do. Entonces tenemos re, fa, la. Ahora la fundamental bajó a la quinta del siguiente acorde. Entonces sería do, fa, la. Este acorde es fa mayor. Lo mismo acá en la inversión. Re, fa, la, re. Entonces nuestra fundamental, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra fundamental? Aquí arriba, baja y queda fa, la, do. Queda en 5-3. Y ahora nuestra fundamental, ¿dónde quedó? Si estamos en la re, fa, si estamos en segunda inversión, la re, fa, nuestra fundamental está acá y baja al do. Entonces de esta manera enlazamos por terceras. Básicamente es la inversa del acorde de sextas, teniendo en cuenta muy claro eso, que la tónica de la fundamental del primer acorde baje y se convierta en la quinta del segundo acorde. Vamos a aquí ver lo mismo que pasaba en la guitarra. Entonces nos dice, tenemos nuestro acorde de, enlace por terceras. Estamos aquí en... Bueno, miramos aquí un momentito en el piano lo que estamos haciendo. Entonces tenemos que nuestro acorde de do, mi, sol, nuestra fundamental baja a la nota cercana hacia abajo. Entonces enlaza a un mi menor. Do, mi, sol. Ahora nuestra fundamental pasa a ser la quinta, mi, sol, si, del siguiente acorde. Tenemos ahora el mi menor, mi, sol, si. La fundamental baja y pasa a ser la quinta del siguiente acorde. ¿Cuál sería? Sol, si, re. Estamos entonces en sol. Vamos a enlazarlo por tercera. Nuestra fundamental baja y pasa a ser la quinta del siguiente acorde. Si, re, fa. Y ahora entonces nos quedó nuestra fundamental. ¿Dónde está? Acá. Baja y se convierte en la quinta del siguiente acorde. Re, fa, la. Lo mismo. La fundamental ahora está acá. Baja. Se convierte en la quinta, fa, la, do, del siguiente acorde. Ahora buscamos la fundamental, baja, se convierte en la quinta de nuestro acorde la menor, la, do, mi, y nuestra tónica, nuestra fundamental baja de nuevo y llegamos a la conclusión de los enlaces posibles diatónicos de sexta. Básicamente esa es la relación de los acordes de sexta y de tercera. Vamos a mirar también aquí de manera práctica un ejemplo de cómo sonaría. Perdón, les comparto aquí la pantalla de nuevo, la presentación. Bueno, aquí está el ejercicio práctico. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado, enlazar los acordes posibles dentro de la tonalidad de do mayor, pero por terceras. Entonces,
Vamos a intentarlo hacer en la guitarra. No sé si me están viendo ahí. Entonces, bueno. Entonces, básicamente, eso es la relación de los acordes de sexta y de tercera, y los dejamos entonces con nuestra profesora Daniela para que nos explique los enlaces de cuartas y quintas. Profesora Daniela, adelante. Bueno, listo. Buenas noches para todos. Bueno, en este caso, voy a dejar aquí grande la presentación. Antes de continuar, quería hacer como un resumen de lo que ha pasado hasta ahora, pues porque se han dado cuenta que puede ser bastante información, entonces para retomar y que todos tengan claro por dónde abordar el taller y digamos que el objetivo principal que queremos con el mismo. Entonces, en este caso, pues la idea es que dentro de los acordes triádicos, ahorita todavía no estamos hablando de acordes con séptima, cómo podemos generar esas estructuras y esas inversiones, ¿sí? Porque de pronto algunos ya saben que cuando tenemos acordes con séptima, pues también la parte de la nomenclatura con las inversiones y demás cambia. Sin embargo, en este caso, lo que queremos es, una vez en el entendimiento de la construcción de acordes triádicos, cómo podemos realizar sus enlaces, ¿sí? Para luego poder ser aplicado en cualquier instrumento. O sea, en este caso nosotros lo estamos mostrando de manera práctica dentro de la guitarra o dentro del piano, pero la idea es que ustedes puedan utilizar este tipo de herramientas para arreglos futuros o para su proceso de práctica también en el instrumento en el que ustedes estén activos. Bueno, en este caso, el maestro Jaime ponía varios ejemplos cuando hacían enlaces por terceras y por sextas, que en este caso, hablando en la distancia, pues siempre vamos a tener dos notas en común, ¿sí? Ya cuando hablamos en enlaces de acordes triádicos por cuartas o por quintas, lo que vamos a encontrar siempre es una nota en común. Aquí lo importante siempre es reconocer tres pasos. ¿Sí? Bueno, primero, reconocer la nota en común, que es la nota que ustedes van a mantener cuando van a hacer ese enlace. Entonces, esa nota no se mueve, se queda allí. Y por último, que las notas restantes siempre mantengan un movimiento de segunda. ¿Sí? Es lo que normalmente se hace. Por favor, si damos la siguiente diapositiva. En este caso, bueno, aquí en esta conducción, cuando hacemos un movimiento de primera a cuarto grado o de primera a quinto grado, si nos damos cuenta, bueno, hacemos una disposición del acorde de do mayor y vamos a un acorde de fa en movimiento de cuartas, ¿sí? Donde si se dan cuenta aquí mantenemos el do, que es la nota en común, ¿sí? El bajo, la fundamental, pues se modifica y las otras notas se mueven en movimiento cercano a la nota siguiente del acorde. Lo mismo pasa cuando estamos con movimiento de quintas, también se mantiene una sola nota, ¿sí? Y en este caso, bueno, en este caso la nota que se mantiene sola, que tienen en común entre de do a sol en primero a quinto grado, el bajo, es decir, la fundamental se modifica y las otras notas van en nota cercana, ¿sí? Continuamos. En este caso, cuando ustedes ya van a hacer el enlace por cuartas, ¿sí? Que este también lo vamos a mostrar de manera práctica para que ustedes lo puedan realizar. Si se dan cuenta, siempre el movimiento va a dar ascendente y cuando vayamos al enlace de acordes triádicos por quintas, va a dar de manera descendente. En este caso, cuando hablamos por cuartas, si nos damos cuenta, aquí empezamos en un do mayor, donde está en fundamental, 5-3, y vamos a hacer el movimiento a fa. ¿Sí? Entonces, en este caso, mantenemos la nota, que en este caso sería do, y modificamos las siguientes notas, quedando en una inversión de 6-4 para hacer la modificación y construcción dentro del instrumento. Asimismo, vamos haciendo la progresión luego así disminuido, mi menor, la menor y re menor, que son el resultado de los acordes, que en este caso, hablando dentro de la tonalidad, ¿sí? Porque más adelante cuando ustedes vayan ampliando ese enriquecimiento armónico y lo mismo que la misma armonía puede dar, pues se van a dar cuenta que pueden hacer estos mismos enlaces y que pueden dar otro tipo de acordes, sin embargo aquí lo estamos hablando a nivel tonal. Entonces, teniendo en cuenta esta construcción, si nos damos cuenta aquí ya cuando hacemos el siguiente enlace, si nos damos cuenta, cuando vamos de fa si disminuido, mantenemos la nota y las otras dos voces se mueven, también el movimiento más cercano, así mismo pasa con mi menor, la menor, re menor, y vamos
quedando en construcción con las distintas inversiones, teniendo claro que cuando estamos en 6.3 es cuando la inversión está en la tercera y en 6.4 está en la quinta. Quisiera por favor que el maestro Luis Alberto activara su cámara para que este ejemplo de la construcción de estos enlaces triádicos por cuartas los podamos ver en el bajo eléctrico, pero que también sería interesante que desde el instrumento que ustedes manejan lo puedan también estar aplicando en este momento que están ahorita dentro de su espacio. Entonces, por favor, profesor Luis Alberto. ¿Me oyen bien ahí? ¿Me ven? Listo. Creo que sí. No sé. Si algo escriben ahí en el chat si me ven. Señor, sí, señor. Listo. Entonces, miren, pues el bajo, yo soy bajista, entonces pues digamos que vamos a mirar aquí una pequeña situación. Si quieres, lo más importante en este caso es entender cuál es el tipo de movimiento que se tiene entre las voces. Es decir, yo tengo, ya les voy a explicar en instrumentos melódicos cómo se puede abordar ese criterio, pero tengo que saber la disposición que voy a tener de mi acorde. Voy a colocar un ejemplo y chévere, en bajo ahorita lo vamos a hacer, pero pues nada, me encontré un 4, no toco 4, ¿sí? Pero de una quiero que ustedes vean cuál es la dificultad de la cual ustedes se van a encontrar con cada uno de los criterios que pueden llegar a tener. Esperen, traigo el 4, lo tengo ya aquí, listo. Entonces, el 4 es un instrumento que se parece mucho a la guitarra. Lo único que debo tener en cuenta es la afinación de este instrumento al aire, la, re, fa, si. Entonces, digamos que a partir de eso y con los mapas que el maestro Jaime anexó en la presentación y que ustedes van a recibir, yo puedo comenzar a distribuir el acorde, ¿sí? Aquí tengo mi, si esto era un re, aquí lo estoy, si esto era un re, pues aquí tengo el mi, la, mi, la, si esto era un fa sostenido, sol, la, mi, la. Aquí tengo en estas tres primeras cuerdas, acá, acá y acá, no sé si lo ven bien, acá, acá y acá, una cuerda acá, otra aquí y aquí, tengo el acorde de el la mayor. ¿Cómo lo tengo distribuido? Mi, la, do sostenido. Entonces, recordemos las conclusiones y ahorita voy a compartirles pantalla para que vayamos pensando en las conclusiones. Si yo quiero hacer un enlace por cuartas, entonces lo que tengo que tener en cuenta es que el lugar donde esté esa fundamental, yo tengo que dejarlo quieto y las otras dos voces se van a mover, pero tengo que tener en cuenta, obviamente, hacia dónde me voy a dirigir. Por decir algo, voy a decir que este la es la tónica de la tonalidad de la y me voy a mover hacia la cuarta de ese grado, es decir, hacia re mayor. Entonces, donde está el la, que ya les dije que este era un mi, que este era un la, que este era un re, que era un do sostenido, perdón, ese la lo dejo quietito, obviamente con el dedo que, bueno, como sea, no importa, ahí lo dejo quieto. Y comienzo a pensar simplemente cuál es el movimiento natural de la voz. Entonces, el mi se sube a fa sostenido y el do sostenido se va para re. Entonces, cuando tengo la, pues simplemente con ese movimiento tengo la sonoridad de re. Ahora, obviamente me toca mover la mano porque no puedo dejar este dedo quieto y que los otros se monten por allá. Pues, pero ya sé que esta nota como tal no va a cambiar. Es la misma posición. Entonces, de aquí, la, re. Y estando en re, el procedimiento es exactamente el mismo. En la tonalidad de la, pilas con esto porque es importante que ustedes conozcan cuáles son los acordes que están dentro de cada una de las tonalidades. En la tonalidad de la, si voy a pasar desde re a la cuarta correspondiente de la tonalidad, es decir, Dani, si puedes, ¿puedo compartir pantalla? Y dale, puedes compartir. Listo, entonces esperen un segundito, yo comparto aquí esta pantalla. Entonces, aquí tengo las conclusiones, ya los vamos a volver a tomar, pero entonces obviamente si yo tengo, por decir algo, primero, esto es una cuestión que ustedes ya tienen que tener muy clara, tercero menor, cuarto mayor, quinto, sexto menor, séptimo disminuido y obviamente primero. ¿Qué pasa? Que si yo tengo el movimiento, digamos, estoy en la, aquí ya sabemos que estamos en si menor, do sostenido menor, perdón un segundo que esto se enloqueció, ya,
do sostenido menor, re mayor, mi mayor, fa sostenido menor y sol sostenido disminuido. Sol sostenido disminuido. Esos son mis acordes disponibles. Si yo comienzo en la y me voy a mover una cuarta, pues 1, 2, 3, 4, mi siguiente movimiento sería hacia re. ¿Cuál es la cuarta de re? La cuarta de re es sol sostenido al interior de la tonalidad de la. Espero que el helicóptero no los desconcentre. Si mi movimiento al interior de una tonalidad está haciéndose por cuartas, pues hago la, re, después de re pasa sol sostenido, de sol sostenido pasaría sol, la, si, do, a do sostenido, de do sostenido a fa sostenido, de fa sostenido a si menor, de si menor a mi, de mi a la. Ese es el movimiento por cuartas, porque dentro de este marco de acordes que tengo para utilizar, porque yo mismo decidí que fuese un la, ustedes pueden decidir si es un sol, ustedes pueden decidir si es un do, pueden hacer precisamente ese movimiento por los grados que ustedes necesiten o quieran. ¿Listo? Ahora, decidimos que el movimiento se va a hacer por cuartas. Entonces, hay varios tipos de movimientos, los que habló el maestro Jaime, que tiene dos notas en común, y el enlace por cuartas, uy, ¿qué puse yo aquí? Con una nota en común, ese 3 era un 1, con una nota en común, en donde la fundamental del acorde en donde estoy se queda, no la voy a tocar, esa se va a quedar quietica, mentiras, lo siento. Ah, sí, sí, la fundamental del acorde en donde estoy se queda y las demás voces suben. ¿A dónde? A donde corresponden. ¿Sí? Ustedes tienen que decidir hacia dónde va a corresponder ese movimiento. ¿Qué va a pasar con esta nota que se queda? Muy sencillo. La nota que se queda se convierte, sin necesidad de moverla, se va a convertir en la quinta del siguiente acorde. Y ahí tienen ya un movimiento de cuarta. Vuelvo y tomo el 4. Todo bien, ahorita lo voy a hacer en el bajo. Ahorita voy a hacer una explicación muy breve para cómo aplicar esto en los instrumentos de viento, en las voces y demás. Entonces decimos que ese es un la. Entonces el la, como es un movimiento por cuartas, va a irse para un re mayor, porque es el correspondiente. El la, tengo mi acá, la y do sostenido para formar el acorde de la. Dejo donde está la fundamental, la dejo quietica. Ahí la dejo quieta. ¿Sí? Y lo único que voy a hacer es, perdón un segundo, listo. Lo único que voy a hacer es que la dejo quieta y las demás voces tienen que moverse a sus respectivos sonidos. Entonces, como voy para un re mayor, tengo la, mi, la, do sostenido. El do sostenido, ¿qué va a hacer? Tun, sube al re. Listo. ¿Y qué pasa con el mi? Pues el mi sube a fa sostenido. Si hago esto me da una embolia. Entonces lo único que puedo hacer es coger, cambio, ya sé hacia dónde se dirige la mano entera y puedo completamente pasar a re. Ahora voy a pasar al cuarto correspondiente desde re. Una cuarta desde re. ¿Qué nota sería? Pues la nota de sol sostenido, el acorde de sol sostenido. Entonces, el re, donde me haya quedado el re, ¿sí? Que en este caso me quedó aquí arriba, porque acuérdense que aquí tenía do sostenido, se convirtió en re. ¿Sí? En ese re, la dejo quieta y las demás voces tienen que subir. ¿A dónde? Pues a donde le corresponde. Entonces, podemos que tengo re, la, fa sostenido, re, o sea, fa, desde abajo sería fa sostenido, la, re. Pues el fa sostenido, ¿dónde se va a ir? Hacia sol sostenido. Fa sostenido, sol, sol sostenido, ¿sí? El la se va a ir para dónde? Para si. Y el re se queda quieto y bienvenidos al acorde de sol sostenido. De sol sostenido, ¿sí? Y así sucesivamente se va haciendo. Obviamente, como yo no toco ese instrumento, pues me toca pensar desde ceros, ¿sí? Me toca sentarme y comenzar a mirar qué pasa. Digamos, ahorita sí lo voy a hacer en bajo para que lo tengamos en cuenta. Y voy a hacer un recordariz hasta ahí rápido para que podamos seguir avanzando.
Entonces, lo único es pensar en la distribución del acorde. Ya con los distintos mapas que ustedes han aprendido o con el acercamiento de cada uno de los instrumentos que ustedes trabajan, pues digamos que yo puedo decir cualquier nota. Puedes decir aquí, pues no sé si se vea muy claro. ¿Se escucha ahí el bajo? ¿Me escriben ahí en el chat? Listo. Entonces, tiene muchas cuerdas. Quiero que se basen en estas tres primeras cuerdas, que omiten estas. Entonces aquí tengo la nota La. Tengo la nota La. Y tengo La, Do sostenido, Mi. Y exactamente el mismo procedimiento. Voy a esconder este dedo, que aunque no es muy bueno, pero pues para que ustedes lo vean más claro. Aquí tengo el La, aquí tengo el Do sostenido y aquí tengo el Mi. ¿Sí? Entonces yo puedo llegar a hacer lo siguiente. Voy a pasar a Re. Pues el La lo dejo quieto porque ya sé que la fundamental, si estoy haciendo un enlace por cuartas, la fundamental de mi acorde se queda quieta y las demás voces van a subir. Do sostenido sube a Mi, Do sostenido sube a Re, perdón, y el Mi sube a Fa sostenido, dejándome esto. Después desde este, ¿dónde me quedó el Re? El Re me quedó acá. Estoy en Re mayor. Entonces, me voy a pasar al siguiente acorde. El Fa sostenido sube a Sol sostenido y el La se va para Si. Si, después estoy en este Sol disminuido. Si cuento la cuarta, Sol sostenido, La, Si, Do sostenido. Donde esté el Sol sostenido lo dejo quieto y las demás voces van a subir a Do sostenido menor. La manera de estudiar esto es la siguiente. Entonces, estoy por cuántas. Yo canto la fundamental del acorde para saber dónde estoy. La, sol, sol, voy para do, y me queda aquí organizado fundamental, tercera, quinta, y así sucesivamente hago todos los enlaces. Entonces, no les compartí, no dejé de compartir pantalla, ¿no es cierto? Entonces me vi chiquito, pero bueno. Miremos un poco aquí las primeras conclusiones que nos ha llevado. Esto, acuérdense que esto es como una información previa que nosotros tenemos que llegar a entender. Simplemente, claro, yo puedo tener un enlace por terceras haciendo primero, tercero, quinto, séptimo, por sextas, primero, sexto, la sexta del tercero, ¿sí? ¿Cuál sería? A cuarto, ¿sí? La sexta del cuarto sería segundo, así sucesivamente, ustedes la tienen clara, pero entonces, ¿qué conclusiones podemos tomar? Y este es, digamos, de los pedazos más importantes. Cuando yo estoy pasando en acordes que tienen dos notas en común, únicamente tengo dos posibilidades, o que esté moviéndome en una distancia de tercera o en una distancia de sexta. Si me muevo en una distancia de sexta, entonces, muy sencillo, la quinta del acorde sube a la fundamental del siguiente acorde y ya está. Voy a hacerlo en Do mayor. Entonces, aquí tengo Do mayor. Vean cómo se sucede y ya lo voy a explicar rápidamente en los instrumentos melódicos. Do, Mi y Sol. ¿Sí? Do, Mi y Sol. Entonces, siempre sé dónde está la fundamental y dónde está la quinta. ¿Sí? Y esta es mi tercera. Eso tengo que tenerlo muy claro. Fundamental a La. Fundamental. La quinta del acorde se mueve a la siguiente fundamental. Fa. La quinta de ese acorde se mueve a la siguiente fundamental. Si, sol, mi, do. Ahí está. Por eso fue por sextas. Acuérdense siempre de eso. La quinta del fundamental se mueve al siguiente acorde. Por el enlace de terceras. La fundamental del acorde baja a la quinta del siguiente acorde. Do, mi fundamental baja al Mi, al Si para hacer un Mi menor. Aquí está la fundamental, baja aquí para hacer un Sol mayor. Aquí está mi fundamental, baja aquí y ahí sí sufrimos este acorde. ¿Sí? Es decir, no lo estoy tomando como un estudio técnico instrumental, sino simplemente una manera de ubicarlo al 100%, porque tengo fundamental, tercera, quinta de un acorde disminuido. Y hago exactamente el mismo procedimiento cantando las fundamentales. ¿Cómo hacerlo en instrumentos melódicos? Espérenme, me quito aquí el bajo.
Ya, se enredó todo. En instrumentos melódicos hay varias maneras de hacerlo. Obviamente, pues uno dirá, pero va, qué bobada, esto no lo puedo pasar yo a un instrumento melódico. Sí lo pueden pasar de varias formas. Uno, estudiándolo por arpegios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno estudia por arpegios, en este caso yo tengo aquí el ejemplo, el acorde de re mayor, entonces puede ser en violín, puede ser en cello, ¿por qué? Porque esto no se puede hacer las 4 cuerdas al tiempo, ¿sí? No hay una manera de digitarlo, entonces puedo hacerlo melódicamente. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa? Tengo fundamental, tercera, quinta, y estoy dejando la quinta quieta, ¿sí? Y la tercera, fundamental, tercera, quinta, espérense un segundo. Aquí cometí un error. No hemos visto este tipo de enlace. ¿Dónde está el editor? Aquí, lo siento. Entonces, por decir algo, me voy a mover, porque aquí hice un enlace, sin querer, un enlace de quinta. Me voy a mover en un enlace de sexta. De tercera. Entonces, tengo fundamental, tercera, quinta, lo digito, ¿sí? Pero lo estoy pensando como si estas 3 voces estuviesen independientes y tuviesen un movimiento diferente. ¿Por qué? Porque el que se mueve es el re. El re es el que se va a mover hacia el do sostenido para formarme otro acorde, que es el acorde de fa sostenido en inversión. ¿Y qué movimiento se hizo general? Pues aquí tengo un re mayor que va a llegar a un tercer grado, porque el movimiento que se hizo fue el de la fundamental del acorde moviéndose hacia abajo, hacia la quinta del siguiente acorde. Eso lo pueden hacer con todos los instrumentos. Y otra cosa, sobre todo para una persona que era chelista, que estaba ahí peleando por el chelo, ¿qué sucede? Que en el chelo y en el instrumento como el bajo, yo puedo tener otro tipo de disposición. Recordemos lo que dijo el maestro Ricardo. Una cosa es tener, por decir algo, do, mi, sol, no sé si se ve bien, mi, sol, do, está en clave de fa, mi, sol, do, y eso está en disposición cerradita. ¿Qué pasa? Que yo puedo aplicar el concepto del drop bajo ese sol, lo bajé aquí abajito, ¿sí? Y dejé el do por allá arriba, y me va a dar otro tipo de sonoridad. Esto por lo menos en Piazzolla, en Bach, por lo menos la suite número 1, el preludio de la suite número 1, está utilizando este concepto muchísimo para desarrollar todos los movimientos de los acordes. Miremos qué sucede con este movimiento que yo hice acá. Esperen, veo una cosa. Aquí tengo la, mi, bueno, lo coloqué en otra inversión. ¿Qué pasa si vamos a hacer nosotros un enlace? Si me voy a mover por sexta, pues simplemente dejo la fundamental donde estaba la quinta, la subo, ¿sí? A donde corresponda, y dejo la siguiente voz, y aquí hice un movimiento entre la menor y fa mayor, y que es un movimiento por sextas. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a continuar con este tipo de ejemplos y para que les quede muchísimo más claro. Y también vamos a hablar sobre el drop, para que quede más claro. ¿Listo? Creo que por ahora está bien. Listo, Dani, continúa. Bueno, vale, por favor, si me compartes nuevamente la presentación. Y esto pues teniendo en cuenta también lo que nos comentó ahorita el maestro Luis Alberto, sí es importante tener en cuenta siempre esa nota que se mantiene y cómo se van haciendo esa distribución de sus voces y además cuál es la nota que pertenece al siguiente para saber ese movimiento un poco más sencillo. Ahora, hablando también, ahorita vimos el enlaces terceras, sextas, cuartas y ahora vamos para los enlaces por quintas. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente cuando se hizo el ejemplo en la distribución de voces, siempre en esa construcción de enlaces por cuartas ascendentes se dio de manera ascendente. Aquí vamos a ver que el enlace por quintas se da de manera descendente y pasa exactamente lo mismo. En este caso, tenemos un acorde de do mayor, ¿sí? En estado fundamental. Nos damos cuenta que la nota que se mantiene es la quinta, ¿sí? Y pasa a la tercera a ser el bajo en este acorde, queda en inversión 6-3. Y posteriormente la nota que se mantiene ya cuando vamos en progresión otra quinta al re menor, ¿sí? Que son los acordes que se van construyendo dentro de la escala de do mayor, vemos que la nota que se mantiene es el re y va bajando el bajo.
En este caso nos damos cuenta cuando también va al re, a la menor en esa conducción de voces, se mantiene el la, se mantiene el bajo, queda nuevamente en posición fundamental y las otras voces pues se mueven a donde corresponden también, como lo explicaba el maestro Luis Alberto. Posteriormente, bueno, seguimos haciendo esa conducción por quintas y siempre es importante que ustedes mantengan la nota que hay en común y las otras dos voces lo mantienen, lo construyen o lo hacen el movimiento a las voces cercanas. Asimismo, también lo que decía el maestro Luis Alberto de diferenciar cuando vamos a hacerlo de manera armónica o cuando es un instrumento melódico en la construcción y en la parte también escrita en ese tipo de movimientos. En resumen, creo que digamos que hacer este tipo de enlaces es algo realmente sencillo para que ustedes lo puedan construir y utilicen eso también que decía el maestro Jaime frente al poder economizar este tipo de movimientos y asimismo cuando ustedes lo vayan a plantear ya sea en el teclado, en la guitarra o en el instrumento que ustedes manejen, puedan utilizar este tipo de herramientas para esa construcción también en el tipo de sonoridades que ustedes van a dar. En este caso también quisiera nuevamente, Luis Alberto, para que por favor pudiéramos escuchar esta progresión, ¿sí? En el movimiento y en la estructura ya a nivel descendente, en el resultado sonoro. Ya. Y Qué que pena. Listo, ya. Bueno, bien. Bueno, me cambié a ese instrumento muy similar al cello. Obviamente no lo es y pues digamos que varias situaciones. Haciendo el taller me estuvieron diciendo que pues pensamos en guitarra y todo esto y digamos por cierta practicidad. Y hay muchos instrumentos que se afinan así. El bajo se afina por cuartas y la guitarra también por cuartas. Y ahí tiene una tercerita que así se afina el ukulele, se afina el tiple, se afina el cuatro llanero. Pero hay instrumentos como el cello, el violín y la viola que se afina por quintas. El principio es el mismo. Obviamente, las disposiciones cerradas de los acordes, como las vimos, en esos instrumentos no son muy cómodas si uno quisiera hacerlos de un solo barrido en varias cuerdas. Pero las disposiciones abiertas sí. Entonces, vamos a comenzar, digamos, simplemente con los movimientos. Todo bien, pensé que iba a seguir con mi parte, pero voy a intentar hacerlo de la manera melódica, entonces ustedes simplemente me van a creer. Perdón un segundito ahí que no me estoy escuchando nada. ¿Ustedes me oyen ahí bien? ¿Listo? Sí, Master, ahí se escuchaba perfecto. Listo. Casi si no me oigo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí este do mi sol. Entonces, ¿hacia dónde podría moverme? Si voy a pasar en un enlace por quintas, entonces la quinta la dejo quieta en el lugar donde la toqué. Do, mi, sol. Entonces esto pasa si, re, sol. Si, re, sol. El re lo dejo quieto y esto se va a pasar a... Lo dejo quieto obviamente en altura porque si hago re, ¿qué? La, re, fa, pues me voy a volver un 8. Voy a volver a comenzar. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Si, re, sol. La, re, fa sostenido. La, re, fa. ¿Sí? Y ya estoy en la quinta de sol. Voy a irme para el la se queda quieto y hago la. ¿Sí? Esos son los movimientos que hay. Voy a cambiarme de bajo. Qué pena, no esperaba este pedacito. Pero voy a cambiarme de bajo para que lo vean un poquito más claro. ¿Sí? Y creo que también quedó un poquito desafinado porque no lo oigo muy bien. 2 segundos. Listo. ¿Me escuchan ahí o quedó muy duro? No se oye. ¿Ahí me escuchan? no, no se escucha el bajo. Ahora sí. Ya suena más.
Ok, entonces, para hacerlo un poquitico más claro, voy a darle doble clic aquí para verme. Listo. Para que quede un poquito más claro. Entonces, lo mismo, yo lo único que tengo que pensar es en la distribución que voy a tener. Sol, sol, si, re, ahí lo tengo. Sol, si, re. Y voy a ir por quintas. Entonces, ¿qué sucede? Que el lugar donde haya quedado la quinta de esta sonoridad, la voy a dejar quieta y las demás voces tienden a bajar, ¿sí? Entonces, el sol se va para fa sostenido, el si se va para la y, ya estoy en re, la quinta de re es un la. Entonces, el fa sostenido baja, donde esté el la lo dejo quieto, que estás aquí, lo dejo quieto, entonces el fa sostenido baja al mi y el re, donde estaba antes, va a bajar al do. En este caso, como estamos en sol mayor, es un do natural. Entonces tendría re, la, perdón, sol, la, mi. ¿Por qué este mi? Porque donde estaba el la, que es mi, la, do natural, el mi lo dejo quieto, el sol lo obtengo a partir de mover el la hacia abajo y donde tenía el do, lo muevo hacia este mi. ¿Listo? Entonces ese sería básicamente el movimiento por quintas. Vuelvo y digo, si yo estoy trabajando con un instrumento melódico, pues entonces lo ubico de la siguiente manera. Sol, do, sol, si, re, fa sostenido, la, sol, si, re, fa, la, re. Dejo el re quieto. No, perdón, dejo el la quieto y me iría a mi, la, do, mi, la, do, donde esté la quinta, la fundamental de ese acorde, ¿sí? Mi, la, do, o mi, la, do, la dejo quieta, la fundamental, y voy a pasar a re, mi, la, do, mi, la quinta, sol, mi, sol, si, dejo el si quieto, y voy a pasar a re, fa, si. Después donde esté el fa sostenido lo dejo quieto y paso a re, a, do, a fa sostenido disminuido, do, fa, la, y donde esté este acorde que es do, paso a do, do, mi, sol, y terminaría en si, sol, en sol lo dejo quieto y terminaría en si, re, sol. Ese es básicamente el movimiento del enlace por quintas. Listo, no sé, ahorita voy a pasar yo y pues para ver si tenemos más dudas para poderlo hacer un poquitico más práctico. Listo, Dani, no sé si quieres concluir con algo. Luchito, si quieres, continuamos con la parte práctica para poder optimizar el tiempo. Sí. Bien, listo. Entonces sigamos. ¿Qué pasa? Voy a compartirles aquí pantalla de varios elementos. Compartir pantalla. Listo. Entonces, sigamos con este cuento de las conclusiones. Lo más importante es que ustedes puedan llevar a su cabeza todo esto. ¿Por qué? Porque ¿listo? Bien. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes pueden tener muchas herramientas para tomarlo. Hay personas a las que les sirve, pianistas, les sirve muchísimo pensar en la inversión. Otras personas les sirve pensar en la cuerda. ¿Dónde tengo la fundamental? Ah, mi fundamental está en la segunda cuerda. Mi fundamental quedó en la tercera cuerda. Mi fundamental quedó en la primera cuerda. Ese tipo de elementos, cualquiera puede funcionar, ¿sí? Pero digamos que lo más importante es entender cuál es el movimiento mínimo. Ahora, pilas con esto. Eso es más que todo una situación de carácter práctico. Aunque tiene que ver mucho con la conducción de acordes, la conducción de acordes es un tema un poco más robusto, ¿sí? Pero lo que no queremos es precisamente que ustedes sientan que esto está completamente desligado. Ustedes sí tienen que hacer este ejercicio, pero bueno, ¿dónde poder hacerlo también de otras maneras? Simplemente este es el elemento básico para poder orquestar para un formato de cuerdas, para un formato de solamente saxofones, para un formato de coro,
¿Por qué? Porque el movimiento de las voces, pues, se mantiene, es la manera natural en que las voces se van a comportar. Entonces, digamos que es una forma muy sencilla, si ustedes tienen que ser profesores en un colegio y tienen 20 chinos que tocan flauta, ¿cómo poder hacer música con ellos? Pues no es tocar la canción, sino que ellos hagan parte precisamente de un ejercicio coral muy simple, por movimiento por terceras, y que ellos comiencen a darse cuenta de quién está desafinado o no, a partir de este criterio. Siguiendo con las conclusiones, entonces, en los enlaces de cuartas, la fundamental del acorde, que en donde yo estoy, de donde voy a partir, se va a quedar, donde está la cámara, se va a quedar y se va a convertir en la quinta del siguiente acorde, y todas las demás voces suben. El enlace, como lo decía el maestro Jaime, cuando estamos hablando del enlace de quintas, el enlace por quintas, ¿quién se queda? Obvio, la quinta del acorde se queda y se convierte en fundamental del siguiente acorde. Fundamental del siguiente acorde. Y las demás voces, listo. ¿Qué pasa cuando yo no tengo ningún acorde en común? ¿Sí? Es simplemente este elemento, es los enlaces por segundas y por séptimas. ¿Qué sucede? Pensemos en el nombre del acorde. Cuando nosotros hablamos por segundas, nos da una sensación de ascender. Do, a re, a mi, a fa. Eso es, digamos que una sensación muy, muy obvia. Cuando el enlace es por segundas, entonces, ¿qué sucede? Que nuestro enlace tiende a ser descendente. ¿Sí? Nosotros podríamos pasar en los enlaces, voy a borrar esto, ahorita lo vuelvo a escribir, todo bien, no hay lío. No sé si lo borro, así no funciona. Si yo cojo mi enlace y yo tengo do mayor, do, mi, sol, y voy a pasar a re y hago esto, no es muy bueno en términos de, primero, de estabilidad y sobre todo del elemento que queremos con el acorde. El acorde, en últimas, ¿para qué lo queremos? Está buscando estar rellenando o mantener como cierta estabilidad al interior de una melodía que esté por encima. Es decir, la idea es que estos movimientos paralelos nos van a dar una sensación mucho más melódica. Este movimiento no es muy bueno, y además por una razón que ya mirarán ustedes en algunos cursos de armonía, y es que aquí tenemos movimientos por quintas paralelas y no sé qué. No es el mejor movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento básico por segundas, la naturaleza del sonido es hacer que todas las voces bajen. Con eso vamos a tener varios elementos. ¿Qué elementos vamos a tener? Variaciones en las inversiones de los acordes. Do, mi, sol. ¿Listo? Entonces, de do voy a pasar a re. Aquí está. Do, voy a pasar a re menor. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo el acorde de sol, do, de sol, do, mi. Entonces, todas las voces bajaron al acorde de re, de fa, la, re, a la disposición de fa, la, re. Y todas las voces van a seguir bajando. Pero aquí tengo un acorde en 6-4, otro acorde en 6-3, otro acorde en 5-3, un acorde en 6-4, un acorde en 6-3, otro acorde en 5-3. Este movimiento, y vuelvo y les digo, esto no es una camisa de 11 varas, no es que ustedes comiencen a decir, no, la composición obliga que ese es el movimiento natural de los acordes. No, es una manera muy práctica de poder hacer un movimiento de los acordes, además porque hay pocas canciones que tengan ese tipo de armonía, que sea todo el tiempo una armonía descendente. No quiere decir que no las haya, es posible que sí la haya. Pero este tipo de movimientos nos va a garantizar sobre todo el equilibrio sonoro de un acorde y la posibilidad de tener ciertas herramientas de conocimiento de la sonoridad de su instrumento, del diapasón en este caso, o del conocimiento de la sonoridad de un grupo, de poder pasar de una sonoridad a otra y de poder lograr una unidad cordal. Este es el movimiento del acorde como tal. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir también de este acorde? Es importante que nos fijemos en qué pasa con la fundamental y qué pasa con la quinta. ¿Sí? Cuando el enlace es, aquí lo voy a colocar, no sé por qué se me borraron las otras conclusiones, creo que están allá adelante. Igual lo voy a correr, todo bien, que toda esa información se les va a pasar. Cuando yo no tengo notas en común, voy por segundas, entonces todas las voces bajan. Importantísimo, todas las voces se van a mover de manera descendente.
Lo que va a suceder con esto, pensemos en este acorde, es que la fundamental del acorde, en donde estoy, baja una tercera. Listo. Y una vez voy a colocar aquí el de séptima para que lo tengamos después. En el caso de los acordes de séptima, todas las voces suben y la quinta del acorde sube una tercera. Listo. Miremos qué sucede. Entonces tengo fundamental, tercera, quinta. Ya sé que mi siguiente acorde, la fundamental donde esté va a bajar una tercera al la. Y las demás voces pues también bajan. El mi baja al re y el sol baja al fa. Ahí está el enlace de segunda. En este caso, ¿dónde está la fundamental? La fundamental quedó aquí en esta voz. En este caso, la segunda voz. Entonces, esa voz se tiene que mover una tercera. El re baja hacia el si, el fa baja al mi y el la baja al sol. Entonces, aquí tengo qué acordes estoy escribiendo acá. Do mayor, re menor y sol y mi menor. Este es el caso del movimiento por segundos, El movimiento por séptimas es todo lo contrario, ¿sí? La música es así siempre. Si se dan cuenta, a uno le dicen en armonía cosas como que el intervalo de tercera es contrario al de sexta, pues que todo en la música siempre van a tener esa relación de contrariedad. Las cuartas y las quintas tienen siempre pensamientos casi como en espejo, las segundas, las séptimas, las terceras y las sextas. Entonces, voy a colocar el acorde fundamental para que no se les dificulte mucho. Entonces, voy a pasar de do a si disminuido, que ese es el movimiento descendente. El do, entonces, la quinta del acorde sube una tercera y como todo el movimiento es ascendente, pues las demás voces suben una segunda y ya estoy en un si. Y ubico donde esté mi quinta en este acorde, que es el fa. Esa voz sube. El fa sube una tercera, perdón. Y las demás voces siguen subiendo, teniendo un movimiento de acordes, una relación de acordes de do mayor, si disminuido y la menor. ¿Listo? Nada, estudiarlo, qué sé yo. Vamos a hacer las tres primeras cuerdas de la guitarra, ¿sí? Vamos a hacer aquí para que me vean. No importa que no vean los primeros trastes. Uy. Perdón, ¿qué? Listo. Ahí todavía, pero bueno, ya tengo el siguiente acorde. Do, sol, mi. Entonces voy a irme por terceras. ¿Qué va a suceder? Que donde yo tengo la fundamental, que era esta voz, aquí tengo do, sol, mi. Aquí tengo el do. Lo voy a mover do, si, a la. ¿Sí? Perdón. Do, si, la. Es que estoy viendo el reflejo para ver cómo se ve. Por eso me pierdo. Do, si, la. Esta voz se va a ir para acá. ¿Y qué vamos a hacer con las demás voces? Pues van a tener que bajar a sus respectivos movimientos. Es decir, el mi, lo tenía aquí arriba, va a bajar al re. El sol se va a mover para el fa y tengo do, re, mi, fa. Otra vez. Do, re, mi, fa, fa. ¿Dónde tengo la fundamental? Acá. El fa se va a mover para re. Voy a cambiar aquí todas las cuerdas. Re. El do se mueve para el si. Y el sol. Sol, sol, fa. Perdí. Sol. Tengo aquí. Sol. La fundamental. La quinta. Sol, si, re. Y voy a bajar al fa. Entonces, la fundamental baja
baja completamente. Esperen que me perdí aquí. Sol, si, re. Entonces estoy, la fundamental del acorde baja una tercera. Ah, porque voy para arriba, qué tonto. Sol, voy para un la, entonces sería mi, la, do. ¿Sí? Ahora voy a volver a hacerlo. Do, sol, mi. La fundamental va a bajar hasta el la. Re menor. La fundamental que está en re aquí va a bajar hasta el si. Si, mi, sol. La fundamental del mi va a bajar hasta un do para llegar aquí hasta el fa. Listo. Ahora, no sé si tienen dudas, váyanlas pensando para que las vayan escribiendo ahí. No es fácil, pero es muy buen ejercicio para que ustedes puedan comenzar a pensar otro tipo de posiciones y los instrumentistas de viento puedan tener, o melódicos, o cantantes, o cellistas, o violinistas, puedan tener un estudio desde un punto de vista armónico. Vuelvo y digo, el asunto es poder pensarlo, digamos, de esta manera, poder pensar la posición del acorde, hago la triada y puedo comenzar a hacer a punta de arpegios completamente todos los movimientos de los enlaces, y eso pues va a ser bastante bueno. Aquí les tengo el ejemplo, simplemente el enlace de séptimas. Como les había dicho, con el enlace de séptimas tengo el acorde, la quinta de mi acorde va a subir una tercera, y ya, si ustedes tienen eso en cuenta, es más que suficiente. Aquí donde tengo la quinta del acorde, va a subir una tercera. Claro, eso implica muchas cosas, el acorde me queda aquí en 6-3, el acorde me queda aquí en 6-4, toda esa cantidad de conclusiones son muy valiosas, pero pues ustedes son los que toman la decisión de cuál es el elemento que más les sirve a ustedes para poder entender este criterio de los enlaces de los acordes. ¿Cómo se puede aplicar esto? Muy simple, se puede aplicar desde el punto de vista de una progresión normal. Aquí yo tengo esta progresión que me acabo de inventar. Do, la menor, re menor, mi menor, sol, do. ¿Listo? No hay mayor dificultad. Si yo armo la tríada desde cualquier perspectiva, ¿sí? Vamos, aquí yo tengo desde cualquier inversión, desde cualquier disposición, mi, sol, do. Entonces recuerdo las conclusiones que tenemos. ¿Cuáles son las conclusiones que nosotros vamos a tener? Espérate un segundito. Chum. ¿Listo? Bien, esperen un segundito que me llegó un mensajito ahí importante. Bien, ¿qué pasa? Entonces, pensemos. Estoy en do mayor. Mi movimiento va a ser ¿qué movimiento tengo yo en el siguiente acorde? Pues fácil, yo tengo ahí un movimiento, evidentemente, un movimiento por sexta. ¿Por qué? Porque de do a la hay una sexta. Entonces mi cabeza inmediatamente tiene que recordar cuáles son las conclusiones a las que estamos llegando. Que donde esté la quinta de mi acorde, donde la haya puesto, ya sea en la voz de los tenores de un coro, en las violas dentro de una orquesta de cuerdas, o en un momento de un arpegio, no importa, donde esté ese quinto grado, para llegar para mover una sexta, simplemente la fundamental, la quinta del acorde, se tiene que subir a la fundamental del siguiente acorde. Entonces tengo do, la, de la a re menor, ¿qué movimiento tengo? Entonces el movimiento por cuartas, porque entre la y re menor hay una cuarta. Entonces, en las cuartas, la fundamental del acorde en donde estoy se queda quietica y las demás voces suben. Entonces, como estoy en la menor acá, en donde esté el la, lo dejo quietico y las demás voces suben. Tengo de re a mi menor, ¿sí? Entonces, en este caso es un movimiento descendente, porque los movimientos por segunda son descendentes, ¿sí? Y la fundamental de mi acorde se mueve una tercera. Entonces, el re se mueve una tercera hacia el si y listo, las demás voces siguen bajando. Entre mi menor y sol es un movimiento por tercera. Entonces, ¿qué sucede? La fundamental del acorde baja a la quinta del siguiente acorde y entre sol y do tengo un movimiento por cuarta. Entonces, la fundamental del acorde se queda quietica y las demás voces van a subir. Esto lo puedo hacer con cualquier tipo de progresión, ¿sí? Y en cualquier tipo de instrumento. Es más, un ejercicio súper interesante, pero muy difícil, que no lo voy a hacer aquí porque la voy a embarrar más del que la embarrada, es tocar únicamente dos de esas voces y mover la otra, cantar la otra.
¿sí? Esto nos va a dar mucha afinación y tal. Pero por ahora, pues digamos que voy a tocar lo que está ahí escrito. Por pura y física coincidencia, voy a utilizar esta misma disposición. Aquí tengo mi, sol, do. Entonces voy a pasar a la menor. Vean qué hice. Donde está el sol, lo paso al lado. Es decir, esto. Dejo el la quieto y voy a pasar a re menor. Es decir, aquí que tengo do pasa al re. Y aquí que tengo mi pasa al fa. Tengo después del re voy a pasar al mi. Entonces el re baja al si. Perdón. Ese es el más difícil. Este movimiento. ¿Dónde tengo la fundamental? Acá. Entonces esa fundamental lo bajo al re. Sol. Mi, sol. Y dejo el sol quieto y las demás voces suben. Y ya tengo una progresión que es. Y perdón. Ahí está la progresión y es una manera de aplicación. Ustedes pueden aplicarlo en cualquier otro tipo de contextos. Ustedes pueden hacer esto mismo en un coro. Créanme que si ustedes, y sé que muchos deben ser maestros, ya sea de pequeñas orquestas o de coros pequeños, jugar con este tipo de movimientos les va a dar a ustedes una unidad total, ¿sí? Y lo mismo, pasarlo en instrumentos de cuerda, que todo lo piensen de una manera muy melódica, hacer este tipo de elementos por arpegio les va a dar muchísimas cosas bien particulares. ¿Hasta aquí vamos bien? Si algo me van escribiendo ahí en el chat, sobre todo con los profes también, que me digan, sí, todo bien. Voy a hacer una cosa con esta progresión que no tenía preparada, y es, acordémonos de una de las cosas que dijo el maestro Ricardo al principio. Hablamos de disposición. Fíjense porque no sé por qué no quedó el avisito. Bueno, acá. Este es un acorde de do mayor, do, sol, mi. Este es un acorde que se denomina acorde en disposición abierta. ¿Sí? ¿Por qué le decimos disposición? En algunos lugares le dicen posición abierta. Porque cuando hablamos de posición, muchas veces eso se confunde con la inversión. Entonces, qué sé yo, me parece mucho más claro decir que es la manera en cómo uno dispone el acorde. Es una disposición abierta, ¿por qué? Porque a diferencia de los acordes anteriores, como en este do, yo no puedo meter ninguna de las voces al interior de este acorde, de esa triadita. Tengo el mi, el sol, el do, por aquí yo no puedo meter un mi, un do, o por aquí no puedo meter un mi y un do, mientras que acá en este acorde, entre estas dos voces yo puedo meter un mi, y entre estas dos voces yo puedo meter un do. Eso hace que se convierta en disposición abierta. La disposición abierta es muy brutal, muy chévere, muy bonita, para instrumentos como la guitarra, como el cello, como el bajo eléctrico, porque le va a dar espacio a cada una de las notas. ¿Cómo nace la disposición abierta? Por el concepto de los drop. Entonces, yo tengo un acordecito, en ese caso sol, do, mi, que tiene una primera voz, que es la voz de más arriba, una segunda voz, una tercera voz, pues lo único que voy a aplicar es el concepto de drop 2 para que el acorde se me abra. Listo. Do, sol, mi. Ahí quedó el acorde abierto. Esto me va a dar toda una posibilidad de estudio diferente de esto, de los enlaces, ¿sí? ¿Por qué? Por lo siguiente. Vuelvo a pararme acá. Perdón. Error amateur de pisar el cable. Igual sonó. Me comentan si se oye bien el bajo. Yo no lo escucho bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Vean, yo tengo mi acordecito puesto de esta manera. Do, mi y sol.
pero si yo hago la aplicación del drop 2, este mi me va a quedar abajo. Obviamente yo no puedo colocar un dedo acá y tocar, o sea, este dedo que está aquí, yo no puedo ponerlo acá y dejar esos dos ahí quietos porque no se puede. Pero sí puedo encontrar lugares en donde este do se puede hacer. Entonces simplemente yo do, tengo el do, aquí tengo el mi, el sol y el do, y ya lo tengo en una disposición abierta. Entonces, si yo sé, creo que aquí se si yo voy a hacer esa progresión que está ahí, entonces el principio es el mismo. Lo que tengo que saber es con claridad en dónde está cada una de las notas de mi acorde. Entonces tengo la tercera, la fundamental y la quinta. Y en teoría, este sonido tengo que subirlo acá para llegar al la menor. ¿Sí? Si hago eso, me muero. Y entonces me toca reorganizar el acorde. Pues fácil. Mi, sol, la. Entonces pasaría de este acorde a este acorde. Ahora, dejo el la quietico porque es la nota común y las demás voces van a moverse a fa y al re. Ahora todas las voces bajan. Voy a hacer mi, si, sol, mi acá, si acá y el sol acá. Ahora dejo el sol quieto y el mi se baja al re. Queda la, re, es este re, mi menor, sol mayor, sol mayor, que sería, dejo el, en este caso, yo sol arriba, mi, si, sol, a, porque estoy en disposición abierta. Entonces dejo el sol quieto y el si me voy para arriba, pues me toca hacer esta, sol y acá re, eso nos va a dar a nosotros esta disposición. Y la aplicación de esto es supremamente importante. Con esto de aplicación no vamos a hablar del acorde de séptima por ahora, ni de los criterios, porque siento que el tiempo no nos da, pero me parece a mí que es un ejercicio muy, pues digamos que es una mirada muy global. Si pudieron verlo, porque dejé la pantalla chiquitica ahí. Pero es un ejercicio muy importante para que nosotros nos olvidemos de las triadas. Muchas veces creemos que las triadas son insuficientes, pero las triadas son, una maravilla. ¿Qué sucede con las triadas? Entonces aquí una de las aplicaciones que yo tengo que tener en cuenta es la siguiente. Aquí por lo menos simplemente dice lo siguiente, esto. Aquí tengo el acorde de do en disposición abierta y el si baja el do baja al si para quedarme un acorde de mi menor en disposición abierta. Los mismos principios de conducción se mueven y aparecen sin importar si el acorde está en disposición cerrada o abierta. Y lo chévere es que ustedes se quedan ahí pensando, uy, ¿hacia dónde va el dedo? ¿Hacia dónde va el dedo? Tal. Ese tipo de pensamientos son brutales. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a que ustedes conozcan bastante sobre su instrumento. ¿Sí? Es decir, el instrumento pensado desde una manera teórica. Entonces, eso no lo vamos a tener en cuenta. Esto sí, por lo menos hasta aquí, hasta este punto, vamos a tenerlo en cuenta. Eso es una canción que ustedes conocen todos, ¿sí? De la cual siempre utilizo para hacer un ejemplo con este tipo de cosas, que es la siguiente canción. ¿Qué pasa con la canción de los pollitos? Entonces, en este caso, es una aproximación a lo que hacemos como core melody, que digamos el término no me gusta mucho porque es como añadirle una melodía, a un acorde de acompañamiento a la melodía, pero este principio, como les digo, es utilizable en todo tipo de formato, ya sea un formato para coros, un formato para vientos, un formato, no importa el formato. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que partir de una posición del acorde de do, pero en este caso no pienso en fundamental. ¿Por qué? Porque si yo hago do, mi, sol, pues la voz de arriba no va a ser la que necesito. ¿Qué voz es la que necesito arriba? Pues la voz de do. Entonces, pues simplemente
ubico de tal manera las posiciones de los acordes que arriba me quede el do. Y tengo do, re, mi. Y aquí tengo una posición en donde necesito que arriba me quede ese mi. Entonces tengo es la menor. Sol. Otra vez para que ustedes lo vean. Tengo do. Tengo la posición en donde el do pueda estar arriba. Que es do, sol, mi. El re no lo toco, pues lo hago acorde. Y necesito una posición en donde el mi esté arriba. Pues ¿cuál? Sol. ¿Eso cómo lo sé? Pues por haber estudiado tanto lo de los enlaces. Ahora tengo que pasar a sol y sigue siendo el acorde de do. Sí. Ahora, si nosotros nos damos cuenta con lo que sigue, la melodía es un lado, lado, pero esa canción uno como la armoniza. Cuando uno está cantando una canción uno hace do, re, mi, fa, sol, sol. Estoy haciendo do, do, fa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el acorde que hace parte de la canción es un fa mayor. Entonces me toca buscar un acorde de fa mayor que arriba tenga el la. Pero vean lo que yo hice aquí en el arreglo. En el arreglo simplemente busqué un acorde que tuviese el la arriba, pero que estuviese en disposición abierta. La, fa, do, la. Si no quiero volver a la disposición cerrada, pues puedo utilizar la disposición abierta. Dependiendo del nivel de armonía que ustedes tengan, ustedes pueden comenzar a pensar. Esto es únicamente con primero, cuarto y quinto. Hacer este proceso es brutal, como les digo, en todo tipo de formato. Pero si ustedes saben resto de armonía, entonces ustedes pueden decir, no, aquí quiero meter un la menor, aquí quiero meter un mi bemol, aquí quiero meter lo que quieran, simplemente lo piensan y comienzan a buscar la posición del acorde. Sí. La. Este acorde. Sol. Y este. ¿Sí? Eso que él nos está dando simplemente la posibilidad de conocer concretamente cada una de las disposiciones de los acordes. Creo que hasta aquí es más que suficiente, entonces pues damos el espacito como de las dudas. ¿Listo? Perfecto. Muy chévere más. Entonces, preguntas que hayan en el chat. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta, duda respecto a lo que hablaron pues los maestros. Lo que habló el maestro Jaime, lo que habló el maestro Ricardo. Entonces el chat está abierto. Si quieren pueden pedir la palabra para que podamos utilizar también el micrófono en general. Mientras que van escribiendo, entonces me gustaría pues comentarles que todo esto, o más bien este taller, quedó grabado. Se subirá al canal de YouTube de Escucharte Eventos. Y también se subirá a la página web de Escucharte Eventos, que ahorita les compartiremos al final. Entonces acá hay una pregunta de Julián Felipe. Auditivamente esta condición de voces toma un color armónico muy diferente. Bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. Pues, pero hay una cosa que hay que aclarar. Pues es una manera distinta de abordar exactamente lo mismo que ustedes ya saben. ¿Qué pasa? Que de pronto nosotros desde el estudio de la armonía tenemos el pensamiento de que es el acorde de do y pasamos al cuarto grado y pasamos a un fa, pero cuando pensamos en los movimientos de las voces de esta manera, nos dan una serie de colores supremamente brutales y hay cosas que nos gustan y comenzamos a decir, uy, qué nota este do mayor, uy, qué nota esta distribución del acorde.
Entonces eso que tú llamas colores diferentes, digamos que es las mismas variaciones que nos da un solo color. El do mayor es una maravilla, ¿sí? Solamente que lo tenemos muy explotado desde la fundamental. Importantísimo, estudiense las inversiones. Es importante que ustedes tengan fluidez, tanto auditiva como interpretativa y de pensamiento, para que las puedan utilizar muy bien, porque realmente únicamente con do mayor, fa mayor y sol, uno puede hacer una cantidad de cosas hermosísimas. Listo, no sé si alguien tiene más preguntitas o cosas que decir. Maestros, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Hola Luis Alberto, hola Jonathan, con Mauricio Mosquera. Maestro Mauricio, ¿qué pregunta tiene, maestro? Lastimosamente no pude estar. Pues digamos que lastimosamente estaba con los estudiantes de última matrícula, que estábamos socializando algunos aspectos a tener en cuenta. La reunión comenzó a las 6 y se terminó hace un poquito tiempo, pero pues viendo la distribución del maestro, me parece fabuloso, pues esa primera parte no vi la del maestro Ricardo Londoño, sobre todo como unas lógicas que se tienen con el curso de técnicas básicas de interpretación instrumental. Veo que es importante esa disposición, ya que muchas veces pues el estudiante se limita algunas veces a lo que está escrito, otras veces lo que está escrito no lo pueden interpretar bien, y otros sí están utilizando como la lógica de la disposición, sobre todo como de los equísonos, ¿no? Y como esa distribución del diapasón, que efectivamente me parece que ese tratamiento que se hizo hoy está súper ligado a lo que se está viendo en el curso de técnicas básicas. Entonces me gustó mucho esa última parte, como de cómo lograr también que el estudiante logre dimensionar el diapasón y familiarizarse con él. Entonces, dado que muy posiblemente habrán estudiantes de este curso, ojalá, ¿cuál sería la recomendación para que un estudiante pueda disponer, o sea, tener en su mente clara que si va a hacer ese fraseo de do, re, mi, fa, sol, sol, la, do, sol, sol, cómo lo va a hacer él en otra distribución, pero que lo tenga muy claro? O sea, qué tipo de ejercicios prácticos también. Claro que estamos hablando de armonía, pero hablando ya instrumentalmente, ¿qué trucos o qué recomendaciones le darían a un estudiante que aborda un curso en primer nivel, por ejemplo, en guitarra? Bueno, yo quiero responder eso. Hay maneras básicas como para comenzar a estudiar esto. Obviamente se tienen que conocer ustedes la distribución de las tríadas, y esto lo explicó el maestro Jaime, y es dónde tengo yo los acordes de do, mi, sol. Entonces yo tengo mi, sol, do, aquí tengo do, mi, sol, do, y, o sea, en las tres primeras cuerdas, aquí tengo un do, aquí tengo un do, aquí tengo un do. En las siguientes cuerdas, en los siguientes tres grupos de cuerdas, entonces yo tengo acá sol, do, mi. Entonces aquí tengo mi, do, mi, sol. Aquí tengo mi, sol, do, que no puedo tocarlo, pero lo ubico en cada una de las tres cuerdas. Ahora, después de hacer eso, ya conociendo, lo hago con do menor, lo hago con disminuidos. Con el aumentado, pues digamos que ustedes después se darán cuenta cuál es la particularidad con el aumentado, pero por ahora, para iniciar, simplemente es en dónde están esas tres posibilidades en cada una de las tres cuerdas. Después de eso, comenzar con el enlace más fácil, que puede ser el de terceras o el de sextas. ¿Por qué? Porque, como les acabamos de decir, en ese enlace nosotros tenemos dos notas en común. Entonces, si yo parto desde acá, no, mentira, voy a partir desde do, mi, sol, acá, do, mi, sol, voy para la menor. La quinta del acorde se mueve, o sea, todo, repaso eso. La quinta del acorde se mueve a la fundamental del siguiente acorde. La quinta de este acorde, donde esté, la muevo a la fundamental. Obviamente, al principio es uno, y espérese, ¿qué acorde estoy? ¿Dónde está? Ah, me cansé, chun, listo. Nada, al otro día, al ratico, vuelven. Do, la quinta del acorde se va a la fundamental del siguiente acorde. Ahorita quedó este como quinta. El mi se va para aquí, me hace un fa mayor. La quinta del fa que está aquí arriba
se va para la de re menor. Cuando ustedes ya tengan solucionado eso, lo que sí tienen que hacer es que eso se convierta en un elemento auditivo. Cantan las fundamentales de los acordes. Do, la, fa, re, si, sol, mi, do. Y si quieren, siguen. Do, la, fa, la, re, fa, re, si, sol, mi, do. Ese estudio con las terceras, con las sextas, con los enlaces de cuartas, de quintas, es súper bueno. Me comienzo a perder acá porque digamos que rap, yo lo he hecho varias veces, pues muchas veces, pero el movimiento lo tengo claro, pero se me olvida que la guitarra tiene ese defecto, mentiras, tiene esa situación, esa particularidad de no irse por cuartas, que soy muy acostumbrado por el bajo. Entonces es una cuestión de pensar un poquito más. Esto mismo, por cuartas, estoy aquí en este, do, fa, voy a darme si disminuido, fa, si, el si disminuido se va para mi, si, mi, entonces me voy para la, re, sol, do, y esto que acabo de hacer yo es exactamente lo que vimos el día de hoy. Listo, esa es la manera de entrar a estudiar eso. Súper, maestro. Muy chévere esa apreciación. Listo, maestro Luis, muchas gracias. Muy buen contenido. Entonces acá era una apreciación. Nos estaban diciendo en el chat, aquí había en el material que se incluíamos los ejercicios. Sí, a ellos vi que alguien nos dijo por acá que lo único que Joanny, pienso que está muy bien explicado, entonces faltaría tener muchos más ejercicios, los cuales los van a tener en sus clases y en sus respectivos cursos. Así que esto simplemente es eso, parte de un abrebocas que lo motiva a uno, lo influencia, lo lleva a buscar más, a estudiar más. Y pues qué mejor que de la mano de estos grandes maestros que hoy nos dijeron y nos mostraron pues una gran cantidad de diversos ejercicios para poder hacer. Entonces, bueno, veo que aquí no hay ninguna pregunta. Sí, definitivamente hay que trabajar con de pronto un instrumento, tener algo. Ya vieron que cada uno pues lo mostró desde diferentes áreas. Algunos con finales, otros con el piano, la guitarra, el maestro con el bajo, guitarra acústica, guitarra eléctrica. Entonces, pues hay un sinfín de oportunidades. Para finalizar, quiero compartir aquí entonces esta parte. Me confirman por el chat cuando la estén viendo, que sí se ve, que lo están viendo allí. Entonces, pues esto es escucharte eventos. A ver si se ve, ok, perfecto. Hoy trabajamos aplicación práctica de elementos teóricos desde la armonía. Fue muy claro, muy preciso. El maestro Luis, aquí dejo de nuevo su página web para que la visitemos, luisalbertoramirez.com/bio. También los invito a que recordar el maestro Ricardo Andrés, la maestra Daniela Hernández y el maestro Jaime. Para finalizar, vamos a recordar también importante nuestro Congreso Nacional, primer congreso que vamos a hacer. Entonces veamos este video corto. Perdón, se cortó porque toqué la pantalla. De nuevo, perdón. Y bueno, vamos a tener nuestro primer Congreso Nacional de Música, donde todos estos talleres que hemos venido trabajando y todos estos apoyos, presentaciones que se han hecho, pues allí se van a ver evidenciados de una mejor manera
o una manera un poco más fuerte y a más profundidad, que tal vez es lo que decía Joanny al decir más ejercicios. Los invito a que visiten nuestro canal de YouTube de Escucharte. Acá, pues, al revisar el video, van a encontrar varios ya talleres donde han compartido con nosotros los maestros, a los cuales agradezco mucho. Gracias por su conocimiento, por su tiempo, por la dedicación. Un material muy bueno y pues se los estaremos compartiendo también a ustedes. ¿Dónde pueden acceder ustedes a este material? En la página web de Escucharte. Acá está la información. Esta es nuestra página web, que también se les comparte en sus cursos. Cada uno de los docentes allí siempre les comparte, entonces para que ustedes se suscriban al canal y también tengan allí agregada esta página, que es donde estará todo el material que los maestros hoy presentaron y también el video de este taller. Cualquier duda pueden escribirme a jonathan.arias@unat.edu.com y yo los podré ayudar. Soy el director de Escucharte. No me resta más que decirles gracias. De nuevo al maestro Luis Alberto, al maestro Jaime Pulido, al maestro Ricardo Londoño y a la maestra Daniela. Muy buen trabajo y para felicitarlos. Gracias a todos también los que asistieron. Esto es Escucharte Eventos. Tendremos nuestro próximo taller en mayo, al cual les estaremos enviando información. Espero que salgan muy motivados de este taller para seguir con más talleres. Entonces, no siendo más, le doy la palabra a la maestra Daniela. Ya podemos dejar de grabar y este fue Escucharte